del plano. Y tenemos pues un movimiento de este tipo. Esa es una trayectoria de una partícula. Bien, él sale con alguna velocidad inicial. ¿Ok? Sale con alguna velocidad inicial. Esa velocidad tiene componentes en X y en Y. ¿Ok? Bien. ¿Qué me dice a mí la teoría? Que la velocidad en X no varía. Por lo tanto, esta componente se mantiene a lo largo de todo el movimiento. Siempre. Ajá, pero alguno dirá, pero profesor, usted me dijo que la velocidad era tangente a la trayectoria. Y esto no es tangente a la trayectoria. Pero es una componente. Claro, es una componente. Es una parte de la velocidad, no es toda la velocidad. Bien, ¿qué pasa con la velocidad en Y? La velocidad en Y, miren que está aquí, está gobernada por la gravedad. Bien, a medida que ella va subiendo, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la gravedad está disminuyendo la velocidad inicial en Y. ¿Ok? La gravedad hace que esto se disminuya. Y va disminuyendo hasta hacerse cero. Hasta hacerse cero. Que mucha gente habla siempre, y yo lo oigo, de que en el punto de máxima altura la velocidad es cero. Eso es falso. La componente en Y de la velocidad es cero, pero no la en X. Si fuese cero ambas, cae, que es el caso de un movimiento de caída libre, pero en el caso de un lanzamiento proyectil. Entonces, aquí la velocidad en Y es cero, y luego comienza la velocidad. Fíjense que parte muy grande hacia arriba, se va haciendo más pequeño, y luego se va haciendo hacia abajo cada vez más grande. ¿Ok? Y si nosotros sacamos las resultante, siempre va a ser tangente a la trayectoria. ¿Ok? Siempre la velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Esto es el lanzamiento proyectil. Que esto me da a mí una gran gama de cosas por hacer, porque en este tipo de movimiento yo puedo y debo separar las componentes I, J y K, y en Y o en X desarrollo el problema como si fuese rectilíneo. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, la aceleración es cero y tengo solo una ecuación. En Y lo desarrollo como movimiento uniformemente acelerado, y está acelerado solo por la gravedad. Aquí hay mil cosas por hacer y ustedes tienen que estar claros. Parece tonto, lo han visto mil veces, pero tienen que estar claros con respecto a ejes y signos. Lo sigo repitiendo. Tienen que estar muy claros. Si ustedes le dan el eje hacia abajo o quieren poner el eje Y hacia abajo, que es perfectamente correcto, tienen que estar claros que va en el mismo sentido que la gravedad. La gravedad entonces sería positiva. Eso es todo. ¿Ok? Pero en ese problema, tal cual como está ahí, el eje Y hacia abajo, la gravedad sería positiva, la velocidad inicial en Y es negativa. Bien, así es fácil. Lo que tienen que estar claros son ustedes. El signo es importantísimo, pero el signo lo colocan ustedes. No se los da la fórmula. No es que hay una fórmula X, Y menos 4 menos 3 y el menos lo copian como perrito maestrado. No, tienen que analizar. Depende de los ejes. Estamos hablando de vectores. Y ahorita mucho más, cuando estamos hablando de movimiento curvilíneo, los vectores son más importantes aún. Desde la primera clase estamos hablando de vectores, pero ahora es más importante aún. Bien.
nosotros hablamos de movimiento de varias partículas, la clase pasada. Sí. Sí, y cuando son interdependientes. Ok. Hablemos de otra manera de abordar estos problemas. Esta es una componente rectangular. En cinemática particular, componentes rectangulares, lo vamos a trabajar como un lanzamiento proyectil. ¿Ok? Bien. Hablemos de otra manera. Voy a borrar aquí y bien. Okay. Tenemos el caso de lanzamiento de proyectiles, donde conocemos que es la particularidad que tiene el lanzamiento de proyectiles, que conocemos la dirección de la aceleración. Conocemos la dirección. Conocemos la dirección de la aceleración, que es la gravedad. Está fácil, está papita. Es una manera de hacerlo, chévere, muy sencillo, bueno, listo. Ya lo acabamos de ver, me parece muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando está acelerado durante su movimiento? Que ya no es la gravedad, sino que hay una trayectoria curvilínea cualquiera y está acelerado. Una trayectoria curvilínea cualquiera puede ser la de un carro que sube un elevado logarítmico, lo pasa. Trayectoria curvilínea. Y el tipo le mete el acelerador cuando va subiendo. Pero se comporta como la señal de proyectil. No, entonces el tipo trayectoria curvilínea mete acelerador o frena, está acelerado o desacelerado, y ahí hay un vector. Se genera un vector de aceleración. Y ese vector de aceleración, ya no tengo ni idea para dónde va. Tenemos un gran problema, y ese gran problema lo tenemos que resolver. Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? No vamos a inventar nada. No vamos a decir que la aceleración va para allá o para acá, o sube o baja. No inventamos nada. Simplemente me voy a valer de unas componentes que conozco. ¿Cómo defino yo un vector? Si tengo dos componentes, ya. Componentes ortogonales. Si tengo dos componentes ortogonales, definir el vector. Ya sé hacia dónde va. Esas dos componentes yo las puedo conocer. I, J, J, K, I. Yo las puedo conocer. En el caso de rectangulares. Pero puedo también inventarme unas. Y eso es lo que vamos a hacer. Me voy a inventar dos componentes para conocer la dirección del vector de aceleración. ¿Y cuáles son esos componentes? Bueno, tangencial a la curva y normal a la curva. Y la curva es la trayectoria. ¿Ok? Entonces me voy a inventar esos dos componentes para entender la aceleración. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y X. ¿Ok? Partamos de lo que conocemos. Y X. Bien. Y tengo una trayectoria. Eso es una trayectoria. ¿Ok? Tengo una partícula que se mueve en esa trayectoria de P a P'. Bien. Es una partícula independiente en su vida. ¿Okay? Va moviéndose por ahí, por esa trayectoria curva, va de aquí para allá. Ahora, yo tengo que definir el movimiento.
Yo soy el fiscal de tránsito, yo soy la policía, como lo quieran llamar, pero yo tengo que definir ese movimiento. Tú no te puedes mover sola por la vida, yo te tengo que gobernar, y eso es lo que vamos a hacer. Okay, entonces lo primero es, bueno, vamos a inventarnos estas componentes, a ver qué pasa. Bien, ¿qué hago? Esto es un vector unitario tangencial. Vamos a hablar un poquito de matemática. Vector unitario tangencial. ¿Ok? Y esto es un vector unitario tangencial. Si es unitario, ambos tienen la misma longitud. ¿Ok? Módulo 1. Bien. Hablamos de matemática. Ok. Unimos trasladamos esos dos vectores al origen. Okay. Esto es el vector unitario tangencial y esto es el vector unitario tangencial en la segunda posición. Bien. Ellos forman. ¿Qué forman? Sí, sí. Pero sus puntas describen una circunferencia de radio 1. Correcto. Esto que está aquí, ¿quién es? Esto que está aquí es delta S sub t. Es decir, que delta S sub t es el vector unitario en la segunda posición menos el vector unitario en la primera posición. ¿Okay? Y tanto el vector unitario prima como el vector unitario original son de módulo igual 1. Bien. Y esto que está aquí, este ángulo es delta t. Bien, por matemática y por definiciones de límite, yo no me quiero meter en esas aguas profundas, pero delta t es igual a 2 veces el coseno de delta tita por et. ¿Okay? A ver. Delta tita medio. ¿Ok? Es 2 veces el coseno, el seno. Delta tita medio. Perdón, el seno, ¿no? Sí, es el seno. ¿Ok? Este por 2 veces el seno del delta tita medio. Si esto le aplicamos límite cuando delta tita tiende a 0, ¿okay? Hacemos este valor de delta tita, ya no estamos hablando de matemática, no de dinámica, fíjense que no hay tiempo, ¿okay? Esto es pura matemática, lo cual yo no soy un experto, pero bueno, cuando hablamos de delta tita, hacemos tender delta tita cada vez a 0, eliminamos el error, lo que hablamos de discretización la semana pasada, y hacemos que esto sea perfecto, que eliminamos esto que está aquí, todo este espacio, y lo hacemos tangente a esta circunferencia de radio 1. Entonces este delta ese delta pasa a ser ¿quién? La aceleración. No. El vector unitario. No estamos hablando de dinámica. Todavía no hay aceleración ni hay velocidad. Estos son unos vectores unitarios. ¿Ok? ¿Ah? Se vuelve tangente. Exacto, hablemos de términos matemáticos. Delta se vuelve tangente a la curva. Y al ser tangente a la curva en este punto, es delta. Correcto. Ajá. Y al ser tangente a la curva en este punto, ¿cómo es? Es perpendicular.
¿Ok? O sea, cuando yo le aplico el límite a esto, al aplicarle, mire, cuando yo aplico el límite, cuando delta tita tiende a 0, de 2 veces el seno de delta tita medio por t entre delta tita. Y eso me da, esto es delta tita. Entonces, cuando yo esto me da T1, esto me da T1 por definición de límite, y o sea, lo que me está diciendo es que delta tita, que es el vector perpendicular a ET, tiene también valor 1. Es módulo unidad y es perpendicular a ET. ¿Ok? Bien. Bien, y este valor o este vector, vamos a quitar eso así para que no confundir. Esto es delta ET. Y este valor que está aquí, o este vector unitario transversal al tangencial, ¿cómo se llamará? Normal. Esto que está aquí es E sub N, que tiene, según esta definición de límite, cuando yo le aplico el límite, tiene módulo 1. Bien. Ok. Bien. Ahora, este valor de el vector unitario normal es entonces la derivada del vector unitario exponencial en función de t. Bien, tiene módulo 1. Solo matemática. Esto es solo matemática. Entonces vean. Vamos a ver. Miren, tengo el vector unitario tangencial que parte de una tangente de la trayectoria. Esto sí era dinámico. Una tangente de la trayectoria de la partícula en ese punto. Bien, y ella va cambiando de dirección. La partícula va cambiando de dirección. Si yo uno estos dos vectores unitarios, obtengo la dirección de un vector unitario normal que apunta hacia dónde. La dirección ya sabemos que es perpendicular a esta y perpendicular a esta y perpendicular en cualquier punto al vector unitario tangencial. ¿Okay? Pero apunta hacia dónde. El normal. El normal me indica el cambio en la dirección. ¿Okay? Me indica el cambio en la dirección. Y él apunta siempre hacia el centro de la trayectoria. ¿Ok? Siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Miren aquí, ¿hacia dónde va? Está como este, está como este. ¿Okay? Siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. En el caso que la trayectoria cambie su curvatura, el vector unitario tangencial cambiará de curvatura también, y a su vez el vector unitario normal cambia de sentido. Por lo tanto, al cambiar de sentido, me está diciendo a mí que hay un cambio en la trayectoria de la partícula. Bien. Eso está muy bonito, muy feo, como se quiera ver. Pero ahora hablemos de dinámica. Ahora sí no vamos a dinámica. Vamos a hablar de velocidad, vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de aceleración. Bien. Parto del hecho que tengo una trayectoria curvilínea, una partícula en trayectoria curvilínea. Vamos a definir velocidad en función de esta componente. ¿Cómo defino velocidad? En función de esta componente. Tienes el vector velocidad.
¿A alguien se le ocurre algo en función de esta componente? X. No. T, ¿Por qué X? o sea, por el. Tiene la velocidad es un vector. ¿Por qué está compuesto un vector? Módulo, dirección y sentido. ¿Cuál es el módulo de la velocidad? Velocidad. Velocidad, pero un módulo, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección y sentido de la velocidad? Ya la sabemos. Ya la sabemos. Es D y N. Velocidad. ¿Cómo es la velocidad con respecto a la trayectoria? Tangente. Por lo tanto, yo sé siempre la dirección de la velocidad. Esto es un vector y esto es un módulo. ¿Qué me falta de este lado de la ecuación? Vector, dirección y sentido. ¿Ok? ¿Cuál es la dirección y sentido de este módulo? ¿Cómo se llama la este sería? ¿Ok? Eso es la velocidad. La velocidad es, el vector velocidad es el módulo de la velocidad multiplicado por una dirección tangencial. ¿Por qué? Porque la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Ok? Entonces ya entramos en dinámica de orden. Chévere. Es el vector de velocidad en sus componentes tangenciales normales. Con la velocidad no tenemos problema porque la velocidad sabíamos que iba en la dirección tangencial. Ahora, hablemos de aceleración. Ahí está el tema. Hablemos de este signo, aceleración. ¿Quién es la aceleración? La aceleración es la derivada del vector velocidad en función del tiempo. ¿Ok? En función del tiempo. Por lo tanto, yo voy a derivar esto que está aquí. Si derivamos aquel vector en función del tiempo, tenemos que la aceleración es derivada de la velocidad en función del tiempo por el vector unitario tangencial sin derivar más la velocidad por la derivada del vector unitario tangencial con respecto a eso. Un producto de Sí. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es la aceleración. Bien, chévere. Veamos, vamos a analizar esto. Tengo que la aceleración entonces, la puedo dividir en una componente tangencial y en otra cosa, que no sé qué. ¿Ok? Esta cosa, la primera cosa la conozco. Es decir, la aceleración tiene una componente tangencial. ¿Ok? ¿Sí? Y esa componente tangencial es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Eso suena familiar. Esto que está aquí es la aceleración tangencial. Esto es aceleración y esto es tangencial. Ahora veamos qué es esta cosa que está aquí. Voy a borrar este lado. Esto que está aquí lo vamos a ver durante toda la materia. Esas componentes son fundamentales para cualquier movimiento curvilíneo, de partículas, de sólidos, de lo que sea. Lo vamos a ver durante toda la materia. Bien.
Chévere. Yo lo que no conozco es este señor que está aquí, no. Esto no lo conozco. Ahí estoy mezclando matemática con dinámica. Estoy derivando ese vector unitario tangencial con respecto al tiempo, que no me había aparecido en ningún lado. Y no lo inventé yo, sabe de derivar esto que tengo. Bien, pero podemos aplicar ciertas estrategias. ¿Quién es este señor? Derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo. Estrategias. Siempre sabemos qué camino tomar. Podemos decir que esto es la derivada del vector unitario tangencial con respecto a θ. ¿Esto es igual? No. ¿Okay? Pero si yo lo multiplico por la derivada de θ con respecto a S, que es igual, ¿quién es ese? Esa es la trayectoria. Ese es el longitudinal. ¿Okay? Esto es igual a esto. Ni se parece, ¿verdad? Pero si yo multiplico esto por la derivada de la trayectoria con respecto al tiempo, eso sí es igual. Ahora, estos son estrategias. Ahora, ¿qué es? Veamos. Esta es la derivada de una función escalar. Miren, esto es la derivada de una función escalar. Esta B es el módulo de la velocidad. ¿Ok? Pero el módulo no quiere decir que la velocidad sea 4 metros sobre segundo. El módulo es una función del tiempo. Por eso la puedo derivar. ¿Ok? Es una función del tiempo. Pero es la derivada de una función escalar. Al igual pasa con la trayectoria. La trayectoria es el módulo de la posición. Es la función escalar de la posición. R es un vector, esta es la función escalar. Bien, entonces esto es igual a esto. ¿Qué gané? Que yo conozco las cosas que hay del lado derecho, del lado izquierdo no tengo ni idea, pero la descompuse a mi conveniencia en tres cosas que conozco. ¿Ok? La primera que conozco, esta la conozco. Es una dirección. Es una dirección. ¿Esto es el vector unitario? No. Bien, ya lo conozco. Ajá, esta la conozco, vamos con esta. Sí, conozco la función de la asociación. Sí, conozco la relación de la velocidad. ¿Quién es la derivada de la función escalar de la posición con respecto al tiempo? Velocidad. Velocidad. ¿Ok? Velocidad como función escalar, no como vector. Esto es velocidad. Y ahora del medio. ¿Quién es? Piense, piense. Piense. Θ un ángulo, S es trayectoria. θ es una boliviancia de función escalar vectorial. Θ es un ángulo, S es trayectoria o longitudinal, porque estamos en una trayectoria curva. Veamos, tenemos una trayectoria curva. De aquí a aquí es una longitudinal, S. Y esa longitud de arco me forman θ. Ajá. No, porque Ese no es no. esa es. La respuesta no está en aquella pizarra. Aquí. Aquí. Es geometría. No es matemática, aunque geometría y matemática es lo mismo. Es geometría.
Esa no es la posición. ¿Quién? La derivada de tita respecto de S. No. No es Mario, ¿no? ¿Ah? pues. Radio. Eso sí me gusta. Radio curvatura. Ok. Entonces, ¿quién es S? S es radio curvatura por tita. ¿Ok? Por lo tanto, eso que está ahí es, esto que está aquí es 1, el inverso del radio curvatura. ¿Ok? Claro. Ahora, vamos a sustituir todo eso aquí. Nos volvemos a dinámica. Una aceleración. Veamos, volvemos al vector de aceleración. El vector de aceleración entonces está compuesto por una componente tangencial que es la derivada de la función escalar de la velocidad con respecto al tiempo por una dirección tangencial, unitaria, un coseno, un vector director. ¿Ok? Bien. Más velocidad por esto que está aquí. Entonces sería función al cuadrado sobre el radio de curvatura por L. ¿Lo ven? ¿Se ve? Ok. Bien, entonces, la velocidad, acabamos de darle dirección a la aceleración, sin darnos cuenta. Acabamos de encontrar la dirección de la aceleración sin darnos cuenta. Porque encontré la función en cada dirección de estas dos componentes, normal y tangencial. Si yo tengo estas dos componentes, pues tengo el valor real de la aceleración. Fíjense que entonces yo puedo decir que la aceleración tangencial, darle apellido a esta, es la derivada de la función escalar de la velocidad con respecto al tiempo. Y la aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre el radio curvatura. ¿Ok? Estos son vectores directores nada más. Y si a mí me preguntan, entonces tengo esto y me dicen cuál es la dirección real de la aceleración, pues el módulo sería la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de estos dos, y la dirección es arco tangente de este sobre este o de este sobre este. Ya que cada uno son componentes. Son componentes en estos sentidos, tangencial a la trayectoria y normal a la trayectoria. Esa normalidad es hacia el centro de la curva de la trayectoria. ¿Ok? Bien, hay muchas cosas más que hablar aquí. Veamos. Ok. Veamos una cosa. En una trayectoria curvilínea, la aceleración tiene estas dos componentes. Mire, nosotros cuando hablamos hasta hace nada de trayectoria rectilínea, ¿quién era la aceleración? El cambio de la velocidad en función del tiempo. Ahora, ese concepto es solo la aceleración tangencial. Por lo tanto, la aceleración tangencial es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Y la aceleración normal es otra cosa. Para que una aceleración, solo hablando de este caso, solo hablando de lo que ocurre allá, movimiento curvilíneo, solo hablando de movimiento curvilíneo, para que una aceleración sea cero, ¿qué debe pasar? Cuando una aceleración es cero. Velocidad constante. Constante y no es cero. Hay aceleración. Chévere, velocidad constante, aceleración tangencial a cero. Pero la aceleración absoluta, o la aceleración, fíjate, esto es constante. Por lo tanto, la aceleración no es cero.
No. Para que sea En cero, ese caso, Mire, la aceleración en un movimiento, un movimiento curvilíneo tiene dos componentes, en el caso normal y tangencial. La aceleración no es cero, puede ser cero, pero que no haya cambio de la velocidad con respecto al tiempo no quiere decir que la aceleración sea cero. Aquí lo vemos, velocidad constante, esto es una constante o variable, porque en este caso, en esa trayectoria, la radio curvatura varía. ¿Ok? Bueno, esto es un valor, a lo que voy. Y esto, si es constante, esto no es cero. Entonces, la aceleración absoluta, en el caso de que la velocidad sea constante, pasa a ser la aceleración normal. Y la aceleración tangencial es cero. Ok, tú me ibas a decir algo. Sí, que para que sea la normal cero, la longitud de arco tiene que ser cero. no, al contrario, el módulo de la velocidad tiene que ser cero. Porque si la longitud de arco es cero. Hay varios, miren, esa es una. Para que la aceleración sea cero, la partícula está parada, bueno, lógico. La velocidad es cero. ¿Ok? No hay cambio en la velocidad, lógico. Ok, no hay cambio en la velocidad, pero no está parada. No es cero, lo acabamos de ver. ¿Cuándo puede ser cero? ¿Qué pasa con el radio de curvatura? ¿Cuándo es cero? Cuando el radio de curvatura es Constante. infinito. Cuando el radio de curvatura es infinito, la aceleración normal es cero. Cuando el radio de curvatura es infinito. En dos particulares. Cuando la trayectoria es recta. Una, ¿sí? Cuando la trayectoria es recta, el radio de curvatura es infinito. Otra, cuando hay un punto de inflexión. ¿Cuándo pasa eso? En este caso, trayectoria curvilínea, esto es un punto de inflexión. En ese punto, no lo vamos a ver como ejercicio, pues, pero es importante saberlo siempre. En ese punto, el radio de curvatura es infinito, al igual que una trayectoria recta, obviamente. Radio de curvatura es infinito. Al ser esto infinito, un número dividido entre un número infinito es cero. Entonces, ahí la aceleración normal es cero. O sea que la aceleración normal siempre va a estar. Siempre va a estar. Porque si no está, estoy en una trayectoria recta. Entonces, ¿para qué me voy para normal y tangencial? Si estoy en una trayectoria recta, me olvido todo esto y me voy para lo que habíamos hablado la semana pasada. ¿Verdad? ¿Okay? O sea que la aceleración normal siempre va a estar. A menos que en un momento determinado la velocidad sea cero. ¿Okay? La aceleración tangencial puede estar y puede no estar. Ok, pero a mí cuando me dicen una trayectoria curvilínea, voy a hablar un poquito más y me falta un caso más que son otras componentes, radial y transversal. Eso lo vemos mañana, hacemos un ejercicio. La radial y la transversal es cuando me dan a mí otras coordenadas para ubicar el vector posición. Eso lo vamos a ver. No me voy a extender. Ok. Me dan un ejercicio a mí, me dicen que este carrito que venía por aquí, venía una trayectoria curvilínea, tal, y viene con una aceleración de tanto. ¿Ok? De 8, de 9, de menos 1000, de lo que sea. Ese valor que me dan a mí, siempre va a ser la tangencia. Siempre va a ser la tangencia. A mí cuando me dan aceleración en un movimiento curvilíneo me están dando esto. No me están dando el absoluto. ¿Ok? Me están dando este valor. ¿Ok? Pero no la absoluta. La absoluta todavía no encontró el primero que me la da. Y si me la da, me tiene que decir la aceleración absoluta de ese carrito es tanto. Y ya yo sé que... Bien, pero este señor entonces lleva una aceleración de X cosa, pero no es la aceleración absoluta, porque está en un movimiento curvilíneo. Así me la den, me están dando la tangencial. Él va a tener una componente normal, que es perpendicular a ella y apunta hacia el centro de la curva.
Esa componente normal es la velocidad que llega en ese punto entre el radio de curvatura de la trayectoria. ¿Ok? ¿Lo ven? Y ese radio de curvatura me lo pueden dar. ¿Cómo pudiera yo encontrarlo? A través de esto. ¿Ok? ¿Está bien? Aquí se abre un abanico infinito de cosas por hacer. Okay. Yo hablé aquí en una clase, pero aquí se abre infinito el abanico de cosas por hacer. Necesito que ustedes estén súper claros que estamos hablando de vectores. Sigo, insisto en esto, en vectores. Y que esté muy claro cuando ustedes, en un movimiento, cuando ustedes coloquen los ejes, bien sea el de X o van a colocar los ejes normal y tangencial. Y pueden analizar el problema en componente normal y tangencial. ¿Ok? Y no en equilibrio. Es lo que va a pasar normalmente en movimiento. Bueno, nos vemos mañana.